Hola a todos. En esta clase vamos a trabajar con el balance de energía para un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor se caracteriza por dos corrientes, una corriente fría, una corriente caliente, que no se mezclan, que como tal van a estar intercambiando calor. Muy bien. La importancia de los intercambiadores de calor es la siguiente. Nosotros pues debemos aprovechar de la mejor manera la energía. La energía es cara. Y en ocasiones nosotros podemos tener algunos procesos donde requerimos calentar o enfriar ciertas corrientes de proceso y podemos aprovechar esta energía por medio de intercambiadores de calor. Muy bien. Los intercambiadores de calor pueden tener diferentes fluidos. Los más utilizados pues son el aire y el vapor de agua. ¿Ok? Vamos entonces a analizar este ejercicio que nos habla de una corriente de aire y otra corriente de metanol que van a estar intercambiando calor. Se emplea aire a 300 grados Celsius, una atmósfera para calentar una corriente de vapor de metanol que fluye a contracorriente de 65 grados Celsius a 260 grados Celsius y una atmósfera en un intercambiador de calor adiabático. La velocidad del flujo del metanol es de 5.500 litros por minuto y el aire se enfría y sale del intercambiador a 90 grados Celsius y una atmósfera. Inciso A. Calcule el flujo volumétrico del aire de entrada en metro cúbico sobre minuto. Inciso B. Calcule la tasa de transferencia del calor del aire al metanol en kilowatts. Muy bien, vamos a comenzar rotulando nuestro diagramita de flujo. Vamos a comenzar con los datos que nos dan del aire. Tenemos aire a 300 grados centígrados. Muy bien. Y a la salida yo tendría el aire, nuevamente. Nos dice que el aire va a salir a 90 grados centígrados y una atmósfera. Okay. Noten que este aire se va a enfriar y vamos a tener nosotros vapor de metanol. Vamos a ponerlo en la corriente 3. Aquí voy a tener yo metanol. Temperatura 3 es de 65 grados centígrados. Una atmósfera. Y va a salir aquí el metanol en la corriente 4. Okay, 260. Y también nos dice que es una atmósfera. Muy bien. Y nos dice que tenemos un flujo volumétrico de 5.500 litros por minuto. ¿De acuerdo? Nos dice que es vapor. Ok, entonces si yo tengo 65 y es vapor, aquí pues también yo voy a tener metanol vapor.
Muy bien, entonces, este es un flujo volumétrico. Vamos a ponerle aquí a la V un puntito en la parte superior. Muy bien, entonces aquí nosotros no sabemos cuánto vale este flujo másico de aire. Profe, una pregunta. Adelante. Si nos está diciendo que la velocidad de flujo es de 5.500 litros por minuto, ¿ese no sería más bien, o sea, representado con el vector arriba? No, porque, ya. Eh, Buena pregunta. Bueno, está mal traducido el ejercicio. Como tal, en algunos libros, por velocidades, no habla como tal una velocidad de metros sobre segundo, habla aquí de metros cúbicos sobre segundo. Mm, por eso le llama velocidad, porque tengo aquí una unidad de tiempo. Bueno, aquí como tal estaría mal traducido, creo que debería ser mejor la palabra de tasa o no sé, también es válido llamarle velocidad. En inglés me parece que utilizan la palabra rate para indicar una relación de dos unidades. Tengo aquí metros cúbicos y tenemos minutos. Pero no es como tal una velocidad de metros sobre segundo, de distancia sobre tiempo, más bien hablamos de una cantidad de volumen por tiempo. Ok, entonces, muy buena pregunta para no confundirnos con las velocidades. Muy bien, Karina. Ok, entonces ahora vamos a... No sabemos la masa de aire y también aquí me está preguntando el ejercicio que calcule el flujo volumétrico del aire de la entrada. Vamos a llamarle aquí un flujo volumétrico. Uno. Este me lo está preguntando. Vamos a llamarle aquí un flujo volumétrico 3. Estamos en la corriente 3. Ok. Les mencionaba en la clase pasada que pues tenemos la ley de la conservación de la masa. Sin embargo, en muchas aplicaciones, pues como tal no puedo medir yo un flujo másico. Más bien, podemos medir un flujo volumétrico. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos? Aquí me faltaría saber también este flujo másico de metanol, jóvenes. ¿Cómo calculamos este flujo másico de metanol? Podría ser con la fórmula de presión, la de gas ideal. La de gas ideal, ¿verdad? Podemos utilizar gas ideal para calcular el flujo másico de metanol. Entonces vamos a comenzar aquí, vamos a ponerle no tanto pasos. Primer cálculo, calcular flujo másico de metanol con la ecuación de gas ideal. Muy bien, entonces vamos a utilizar nuestra ecuación de gas ideal, jóvenes. Vamos a escribirla, presión por volumen igual a MRT. Ok, y como tenemos flujo, le ponemos puntos. Estamos hablando de la corriente 3. Vamos a ponerle presión 3, flujo volumétrico 3.
mi flujo másico, mi R y mi temperatura 3. Muy bien, entonces aquí me falta la presión 3, es de una atmósfera. Ok, entonces vamos a calcular nuestro flujo máximo. Vamos a utilizar la R del metanol. No sé si la tengamos ahí en nuestras tablitas o no viene la R del metanol. ¿Sí la tenemos o no? No, profe, nada más viene la del metano. Nada más viene la del metano. Ok, entonces vamos a calcular la R del metanol. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi R universal, 8.314. Kilopascal metro cúbico. Sobre kilomol por Kelvin. Y vamos a utilizar el peso molecular del metanol. Ok. Su fórmula química es CH3OH. Ok, entonces vamos a calcularlo, por favor. Tengo un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno. Nos da de 32. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, jóvenes. Muy bien, Camila. Ok, entonces tenemos 32 kilogramos sobre kilomol. Ok. Ok, entonces vamos a dividir nuestra R universal. Vamos a dividir aquí la R universal entre el peso molecular. Ok, bien, entonces voy a poner aquí otra línea. Y vamos a dividir entre 32. Ok, nos da de 0.2895. Kilopascal metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Se van a eliminar los kilomoles. No es punto 2598, profe. Ah, perdón, vi mal. Tengo muy mala luz en mi casa. Punto 2598. Muy bien. Ok, entonces vamos a utilizar nuestra presión 3 en kilopascales. Vamos a ver las series universales que están ahí. 101.325 kilopascales. Ya. Oigan, pues también podemos utilizar la de, ¿cómo se dice? Pues ya la ¿La de tengo Bare? de litros. Mejor utilizo la de litros, ¿no? Vamos a usar la de litros mejor. Litros. Tengo mi... Sí, vamos a usar mejor la de litros porque aquí tengo la de... Tengo litros, ¿sale? Entonces vamos a cambiarla sin problema. Metros. Sí, vamos a usarla mejor en litros. Ok, tenemos 82.05 litros Esa de litros atmósfera. está bien.
¿Mande? ¿Otra vez, Raúl, por favor? Le pregunto que esta de litros, ¿en dónde está? ¿En lo mismo de presión? Está en la segunda hojita del formulario que les compartí. ¿Sí lo tienen impreso, Raúl? Sí, profe, a ver qué buscar. O no sé si esa no se las compartí. A ver, permítanme un poquito. Ok, en la tabla que les pasé de conversiones, tenemos aquí varias R's. Aquí es importante tener la mayor cantidad de R's posibles para apoyarnos con ellas y hacer menos conversiones. Entonces creo que nos conviene mejor utilizar esta ecuación que nos habla de litros atmósfera entre kilomol por Kelvin. Las que más se utilizan es la primera, la de 8314 kilojoule sobre kilomol Kelvin, o esta también, 8314 kilopascal metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Estas dos, bueno, son las que yo más utilizo. Cuando yo estudié, utilizaba yo mucho esta de bares, pero ahorita creo que es más cómodo trabajar con kilopascales y con kilojoule. Esa también es muy utilizada, la de atmósferas. Y en sistema inglés podemos utilizar también esta de BTU sobre libra-mol o la de PSI por pie cúbico. También estas dos las podemos utilizar. Si gustan subrayarlas, son las más utilizadas, o creo que casi todas se utilizan bastante. A lo mejor la que menos sería la de bares, que esa no es muy frecuente que la utilicemos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra R. Y vamos a calcularla con unidades de atmósferas y de litros para hacer una menor cantidad de conversiones. Entonces vamos a recalcular aquí. Nos da de 2.50 y 56.4 atmósfera por litro entre kilogramo por Kelvin. Muy bien, entonces nuestra presión 3 es de una atmósfera. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a calcular nuestro flujo másico. Ok, si despejamos nos quedaría la presión 3 por el flujo volumétrico 3. Entre la R y la temperatura 3. Entonces vamos a calcular nuestro flujo másico. Profe, ¿por qué si nos piden el flujo volumétrico de la entrada, estamos calculando el de la corriente 3? ¿Serían iguales las? No, O van a sea, ser cantidades diferentes, pero para mis balances de materia yo necesito flujos másicos de ambos. O sea, aquí yo necesito un flujo másico y con estos datos yo calcularía el flujo másico de aire. Entonces, el flujo másico de la entrada 1 no es igual al de la salida 2, profe. Sí va a ser el flujo másico va a ser el mismo, lo que va a cambiar es el flujo volumétrico. Como tenemos temperatura diferente y es un gas, van a cambiar esos flujos volumétricos. Los 4 flujos volumétricos van a ser diferentes. Los flujos másicos 1 y 2 son iguales y el 3 y 4 también van a ser iguales. ok, profe, entonces ¿Sí? cuando no se especifica otra masa son iguales, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un intercambiador de calor y vamos a considerar que la masa que entra está saliendo. No se queda aquí una masa atrapada en esta tubería. Lo mismo que entra va a estar saliendo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a calcular el flujo másico de metanol, jóvenes. Nos falta sustituir. Vamos a ponerle datos aquí. Nuestra presión 3 es de una atmósfera. Nuestro flujo volumétrico 3 es de 5.500.
litros por minuto. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí una vez la conversión a segundos, 1 minuto. A ver, ¿sin qué nos pide? No nos pide minuto. Vamos a dejarlo entonces en minuto. Ok, entonces, flujo volumétrico, nuestra R nos quedó de 2.5640 litros atmósfera entre kilomol por Kelvin. Muy bien, y nuestra temperatura es de 65. Vamos a sumarle 273. Nos va a quedar de 338. Profe, ¿no nos quedó de kilogramo por Kelvin? 338 Kelvin. A ver, déjeme revisar las unidades. Cierto, es kilogramo. Vamos a ponerle kilogramo. Muy bien, entonces nuestro flujo másico, vamos a calcularlo y nos va a quedar unidades de kilogramo por minuto. Da 6.3435 kilogramos por minuto, profe. 634.35. Muy bien, Raúl. ¿Los demás coincidimos con ese valor? Sí, profe. ¿Y jóvenes? Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a... Ya tengo mi flujo másico. Vamos a plantear entonces nuestra primera ley para un sistema abierto. Ok, entonces vamos a poner nuestro calor por unidad de tiempo. Sumamos nuestra potencia. Ok, entonces vamos a poner nuestro flujo másico de aire. Por su entalpía de entrada, que es la 1, menos su entalpía de salida, que es la 2. Y sumaríamos nuestro flujo másico de metanol y las entalpías que tenemos aquí es la 3 menos 4. Profe, ¿y en esa Y ecuación es, no habría una sumatoria de entrada y de salida? sí, a ver, permítame un poquito, Raúl. Bueno, lo estoy simplificando. Aquí me quedaría mi flujo másico de aire por su entalpía 1 más mi flujo másico de metanol por la entalpía 3. Y después restaría las salidas. Entonces aquí ya las estoy agrupando, entrada menos salida. Para no estar agregando otra ecuación con las sumatorias y demás. Pero sí, voy a considerar entradas menos salidas. Y Aquí como me es quedé. adiabático, no hay energía cinética ni Es, potencial, ¿verdad? sí, no nos dice nada de velocidades y este intercambiador de calor, pues serían despreciables sus cambios de energía potencial, a menos que fuera muy grande, que tuviera, no sé,
altura de 10 metros y demás, que pues no sería real. No tendríamos cambios ni de energía cinética ni potencial. Muy bien, entonces, bueno, voy a borrar esto para no hacer tanto y no estarlos confundiendo con la información. Entonces vamos a, nos dice que es adiabático, nada. Sí, dice que es un intercambiador de calor adiabático, entonces vamos a eliminar el calor. Ok, y el intercambiador de calor no me va a generar ninguna potencia, entonces voy a eliminar también la potencia. Y como estamos en estado estacionario, este término se va a ir. Disculpe, profe, ¿cómo sabe que no hay trabajo ejercido o potencia? Porque estoy solamente intercambiando calor, Raúl. El intercambiador de calor no me va a producir ningún trabajo. Para yo generar un trabajo, me lo va a producir una turbina. Y necesito gases a una alta temperatura y presión. Aquí tengo solamente dos corrientes. Estamos hablando de un intercambiador de calor, no hay trabajo. Lo que sí pudiera haber en algunos ejercicios es que no fuera diabático, que me digan pierde calor a tal cantidad. Aquí entonces restaríamos una cantidad de calor. Ese calor que podemos perder es, por ejemplo, si, bueno, tengo aquí yo estas condiciones, pero por ejemplo, yo aquí alrededor puedo tener aire del ambiente. No sé, que estemos a 5 grados centígrados, por ejemplo, los días que hace mucho frío. Si yo tengo un lugar muy frío, pues voy a perder calor aquí, aunque yo no quiera. ¿Sí? Bien, pero no me está diciendo que perdemos calor. En ocasiones lo que se hace para disminuir la transferencia de calor, se aísla nuestro intercambiador de calor. Hay algunos materiales que los podemos poner a su alrededor para que no perdamos calor. De hecho, también nosotros ahorita que está haciendo frío, pues nos ponemos la chamarra de pluma de ganso y el abrigo y demás para no perder calor a los alrededores. Va a ser algo parecido. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ponerle, aquí es adiabático y trabajo no hay. Muy bien, entonces, vamos a analizar. El flujo másico de aire, perdón, este es de metanol, ¿verdad? Ese es el que conozco. Vamos a ponerle que es de metanol. Ok. Este ya lo conozco, este no lo conozco, pero lo puedo calcular. Y estas entalpías, acuérdense que la entalpía es una función de la temperatura solamente para gases ideales. Muy bien, entonces, Profe, ahí no quedaría la entalpía 2 menos la entalpía 1. vamos a revisar. Es entrada menos salida, Karina, primero y ya después despejamos. Ok, profe. Muy bien. Entrada menos salida y después vamos a despejar salida menos entrada. Profe, entonces para el aire sí podemos usar las tablas, ¿verdad? Pero para el metanol tenemos que usar Sí, los podemos calores. utilizar las tablas y para el metanol vamos a utilizar el CP, ¿perdón? Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a despejar, pongo las entalpías. Ok, entonces vamos a calcular las entalpías, jóvenes, por favor, una vez. Ay, me fui de más. Muy bien, vamos a buscar la entalpía 2 y la entalpía 1. Ok, entonces vamos a buscar la entalpía 1 y la entalpía 2. Nos dice que es 300 grados centígrados. Y la entalpía 2
la tenemos a 90. Muy bien, entonces vamos a calcularlas. A ver, permítame un poquito. 578.8817 kilojoules sobre kilogramo. A ver otra vez, Raúl, que no alcancé a escuchar. Ah, sí, perdón, es 578.8817 Ajá. kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo. Muy bien, Raúl. Y vamos a buscar la otra entonces. A 90, perdón, 363 Kelvin. Muy bien. ¿Alguien ya la tiene a la mano que nos la pueda compartir, por favor? Debe ser de 300 y algo. ¿Nadie? Ok, vamos a calcular. Es 363.7866. 363.68. 78, 66, profe. 866. Muy bien. Sobre Kilojoules kilogramo. sobre kilogramo. Muy bien, Raúl. Ok, entonces vamos a despejar nuestro flujo másico de aire. Ok, vamos a poner flujo másico. Ok, va a ser igual a mi flujo másico de metanol. Y ahora sí vamos a invertir la resta. El de metanol nos quedaría H4 menos H3. Compañero Raúl, la entalpía 2, ¿en cuál tabla la encontraste? En la tabla 17, La interpolé, la interpolamos. la temperatura de 366.15 kelvins. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, Karina. Bien, entonces vamos a calcular el flujo másico de aire. Vamos a dividir aquí H1 menos H2. Ok, y vamos a cambiarlo con los CPs, flujo másico de metanol por el CP. Temperatura 4 menos temperatura 3. Y aquí H1 menos H2. Muy bien, entonces vamos a buscar por favor el CP del metanol. Y es gas. Profe, el CP del metanol no viene, solo viene el del metano. Ah, y ahorita se los comparto, pero un poquito, Karina. Es metanol y es vapor, ¿verdad? Ok,
Muy bien. Vamos a utilizar el de metanol gas. Aquí está. Y vamos a utilizar solamente el término constante, jóvenes. Los CPs no son constantes. Vamos a resolverlo para efectos simples, solamente con los valores de A en caso de que... Tiene que integrarlo, profe. Tendremos que integrar, pero no vamos a hacer la integral, vamos a manejar solamente CP constante. Pero entonces vamos a dejar 42.93 por 10 a la 3. Las unidades kilojoule por mol, grado centígrado. Muy bien, entonces vamos a poner aquí 42. 42.93 por 10 a la menos 3. Kilojoule por mol y grado centígrado. Ok, entonces vamos a quitar el mol. Tenemos que un mol son 32. 32 gramos y 1000 gramos, 1 kilogramo. Nos quedaría de 1.3415 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Muy bien, entonces vamos a calcular nuestro flujo másico de aire. Ok, el flujo másico de metanol nos quedó de 6.3435 kilogramos por minuto. Ok, el CP es de 1.3415 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado. Y nuestra temperatura 4 es de 260 menos 65. Profe, ¿no era 42.93 por 10 a la 3? Ah, no, es por 10 a la menos 3. Ahorita les digo por qué tenemos que hacer eso. Permítanme un poquito. Déjenme recorrer esto para que alcance a caber. Profe, ¿por qué las temperaturas agarran en grados Celsius? Permítanme un poquito, Raúl, déjenme recorrer esto.
Listo, ya lo puedo subir. Ah, ya, a ver, la primera pregunta, muy interesante, la de su compañera Karina. Me dice que aquí dice A por 10 a la 3. Entonces, A por 10 a la 3 es de 42. 42.93. Entonces, yo nada más necesito el A. Entonces, aquí me quedaría A igual a 42.93 por 10 a la menos 3. Entonces, lo expresan de esta forma para que sea más sencillo y no esté yo escribiendo 0.0042. Bueno, nos equivocamos más al estar tecleando los ceros. Es más práctico poner esta notación con potencia negativa. Okay. Por eso, bueno, en caso de que necesitemos un CP, voy a hacer lo posible de compartírselos en caso de que no se tenga algún CP en las tablas que se les han proporcionado. Bueno, esto sería respecto a la potencia, Karina. Y la pregunta que decía Raúl, a ver, ¿me puede repetir, Raúl, nuevamente, por favor? Le preguntaba que por qué usábamos en las temperaturas de arriba grados Celsius en lugar de kelvins. ¿En cuál temperatura? En la temperatura 4 menos 3. Ah, ya, La de- es una diferencia de temperatura, Raúl. Aquí Sí. marca grados centígrados. Ya vi, profe, sí. Sí, de hecho ahí en el formulario que les proporcioné también viene una parte que a veces se nos olvida, si quieren remarcarla. Yo estoy hablando de una diferencia de temperatura, entonces aquí dice un delta de Kelvin es igual a un delta de grados centígrados. Y también el sistema inglés, un delta de Fahrenheit es igual a un delta de Rankine. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo Kelvin, pero tengo yo una diferencia, es indistinto si la pongo en centígrados o en Kelvin, porque el delta es el mismo. ¿Ok? ¿Por qué el delta es el mismo, jóvenes? Porque si yo tengo 260 y le sumo 273, y después le resto los 90, y también le sumo 273, se va a eliminar la conversión, y el delta va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con las unidades, y aquí como hablamos de un delta de temperaturas, va a ser el mismo, como menciona su compañero Oscar vía chat. Muy bien, jóvenes, entonces creo que ya por fin vamos a calcular ese flujo másico, Da ¿verdad? 1.172. A ver, nada más déjenme terminar aquí de poner el denominador, que es H1 menos H2. Bueno, no la voy a poner porque no cabe, pero ustedes lo hacen por favor en su casita. Perdón, sería H1 menos H2. ¿Qué flujo másico nos da, Raúl? A ver, por favor. 1.2162. 1.2162 son kilogramos sobre minuto, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, entonces, no son iguales los flujos máxicos. Tengo 1.21 y de metanol tenemos 6. Bueno, sí son muy diferentes. De hecho, de hecho, este ejercicio estaba propuesto con vapor de agua. Y lo estamos modificando con aire. Entonces, a ver, se me hace muy poco. Si nos da de 1.21 jóvenes, a ver los demás si concordamos con este resultado. Creo que a mí me dio de 7.7142. 7, sí. A ver, los demás. Se me A hace mí muy también poco. me dio de De 7, sí, 7.71. porque, vamos, sí sería mucho metanol. Y respecto a esa cantidad de aire, creo que tiene más sentido el valor que mencionan de 7. A ver, Raúl, vamos a rectificar ese cálculo. ¿7 qué, jóvenes? Por favor, ¿me pueden repetir alguien? 7.7142 kilogramo por minuto. Ajá. Ajá, 7.7142. Muy bien.
Ok, entonces ya tenemos el flujo másico. Ahora, ¿cómo calculamos el flujo volumétrico? Flujo volumétrico de aire a la entrada. ¿Cómo calculamos ese flujo volumétrico de aire, jóvenes? Con la de gas ideal. Con gas ideal, ¿verdad? Muy bien, Karina. Entonces vamos a utilizar nuestra ecuación de gas ideal. Ok. Y vamos a llamarla con flujos. Y nos pide a la entrada, ¿verdad? Sería el 1. Ok, entonces vamos a calcular el flujo volumétrico 1. Y vamos a utilizar ahora la R del aire. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a... Muy bien, el flujo me dio de 7.4142. Profe, Adelante. en la parte donde calculamos la entalpía 1 y la entalpía 2, Ajá. ¿le podré poner un segundo a la tabla A17? Ajá. La tabla 17. Deben ser estas. ¿No la tiene impresa, Karina? Sí, profe, es que, de hecho aquí la tengo, pero por ejemplo, necesitaríamos, si la temperatura fue de 363, necesitaríamos interpolar 360, Y 370. ajá, y le pondríamos los datos de, Estos 360, 58 y 370, 61. ok, y por ejemplo, en la parte donde es la de 573, 573, interpolaríamos entre 580 y 570, que está acá abajo. ok, profe, Aquí está perdón, 570, hasta sí, acá abajo. sí me estaba confundiendo. Sí, muy bien. Gracias. Ya, bueno. Hay otra tabla que también pueden utilizar, jóvenes, son las de Felder. Nada más que aquí las de Felder tiene otro estado de referencia y es la tabla B8, aunque también tendríamos que interpolar en algunos casos. ¿Dónde está? De hecho. Y esta está en grados centígrados. Bueno, esta tiene otra temperatura de referencia que es de 25, pero como yo evalúo una diferencia de entalpías, también puedo utilizar esta tabla. ¿Ok? Bueno, aquí nos centraríamos solamente en la del aire, que de hecho es más sencillita. Y, por ejemplo, creo que también tenemos que interpolar aquí, ¿verdad? Tenemos, no, la de 300 la podría leer, de 8 a 7, y la otra tendría yo que interpolarla. Ok, nada más que esta tabla, ya sé por qué no se las di. Esa tabla está en kilojoule por mol, entonces, bueno, yo considero que se revuelven mucho con los moles, jóvenes. Ahí también está un problema, ¿cuánto es kilogramo, cuánto es mol? La respuesta es el peso molecular, yo puedo multiplicar o dividir dependiendo, entonces aquí tengo yo otras unidades, por eso no se las quise yo compartir y definí mejor las del Cengel que están en kilojoule sobre kilogramo. Sí, está bien, profe, gracias. Sí, muy bien, entonces, pero bueno, también se ve práctica esa tablita, a lo mejor y en balances de energía se utiliza mucho el mol, jóvenes, nada más que, bueno, yo veo que sí hay mucha confusión con el mol y
y en ocasiones tenemos que estar revisando mucho las unidades. Entonces, mucho cuidado con los moles y con los kilogramos. ¿Y kilogramos de qué, jóvenes? Y moles de qué. Ahí también está esa parte bien importante que a veces nos quedamos que siempre es aire, que siempre es tal sustancia. Entonces, pueden cambiar las sustancias para distintos ejercicios. Muy bien, jóvenes. Entonces, vámonos al pizarrón nuevamente para terminar. Ok, entonces vamos a calcular nuestro flujo volumétrico. Tenemos 741,42 kilogramos por minuto. Ok. Vamos a utilizar la R de la universal de 82. Sale más rápido con la específica de 0.2870, profe. Ya la tienen ahí en la mano, Raúl, pero las unidades, es que queremos Sí, litros. Pascal, metro cúbico. Sí sale, profe. ¿Sí sale? Sí. Ok, bueno, aquí es como ustedes se acomoden. Yo la dejaría la de litros, 82,05 litros atmósfera. No lo pide en metro cúbico sobre minuto. Sí le pide metro cúbico, ahí lo que deja en litros. Entonces sí, vamos con la otra. Tiene razón, Raúl. Pensé que lo pedía en litros. Entonces vamos a utilizar la de... Ya tenemos una del aire, ¿no? Punto 2870. Ya. Otra observación, jóvenes, aquí con las R's. También aquí creo que esto es importante que la anoten ahí en su tablita de conversiones. Que lo tengan bien fresco. A ver dónde está. Creo que me falta una hojita que les debo compartir aquí. Ya. Estas unidades, jóvenes, kilojoule sobre kilogramo, yo las puedo expresar también en kilopascal metro cúbico entre kilogramo por Kelvin. Un kilojoule es igual a un kilopascal por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, esto nos puede ayudar bastante para poder resolver más rápido y no revolvernos con las unidades. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Punto 2870, las unidades. Kilopascal metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Y vamos a cambiar la presión ahora a kilopascales, 101,33. Si la manejo como 101.325, ¿está bien, profe? ¿Está bien? De hecho, bueno, esta conversión yo me la hacía de memoria, es bastante utilizada, no se les olvide. .33 equivale a una atmósfera. Profe, en ¿Vale? la parte de la R dividió el valor de los litros. No, nos pide en metros cúbicos sobre minuto. Nos pide litros. Entonces, esa R... Sale de Es la tablas. del aire, es de tablas. ok. De hecho, pensé que les había dado esa tabla. Déjame compartírselos al final de la clase. Sí no la dio, profe. No se la di, aquí no la tengo yo, o sí la tengo. Según yo también está esa. Sí está, profe. Sí está. Debe ser la tabla A1. Bueno, yo aquí no la tengo. Sí está. No, profe, yo no la tenía. No, bueno, se las comparto entonces al final de la clase. Es una tablita que tiene R's y masas molares para muchas sustancias. Es la tabla A1, se las comparto entonces al final de la clase. Ok, entonces vamos a calcular el flujo volumétrico, jóvenes. Ya, ahora sí acabamos, casi terminamos. ¿Qué valor obtenemos, jóvenes? Vamos a hacer el cálculo, por favor. 12.5004 metro cúbico sobre minuto. 12,5004 metros cúbicos
sobre minuto. ¿Todos los demás coincidimos con ese valor? ¿Sí? Sí, jóvenes, coincidimos con un flujo volumétrico de 12. Hola, ¿sí están ahí, jóvenes? Sí, profe, estoy ¿Lo están calculando? Ajá. Profe, tengo ¿No una me falta pregunta. la temperatura? Cierto, nos falta la temperatura, ¿no? Sí, profe. Ok, entonces es bien importante las unidades, jóvenes. Aquí nos falta la temperatura, la temperatura 1 es de 300 más 273. Nos queda de 573. Muy bien, entonces kilogramo con kilogramo se va a ir, Kelvin con Kelvin, kilopascal con kilopascal, y nos va a quedar unidades de kilómetro cúbico sobre minuto. 12.0364, profe. 12.0364. Ok, los demás siguen calculando de 2 a... Sí, profe. Bueno, me sale ok, 12.0323. perfecto. Muy bien, entonces... Y después nos dice que calculemos la tasa de transferencia de calor. Ok, entonces puedo hacerlo de dos maneras. Puedo analizar. Ay. Solo el aire. O bien puedo analizar solo el metanol. Ok. Bien, entonces vamos a calcularlo. Si yo analizo el aire, voy a tener el flujo másico de aire. Y tenemos la entalpía 1 menos la entalpía 2. Y esto sería igual a 0. Okay, no tenemos potencia. O si yo analizo el metanol, bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras y analizamos qué está ocurriendo. Profe, ahí tengo una super duda. Ya ve que planteamos en la primera vez que planteamos el sistema de la primera ley de termodinámica, quedamos que el calor era cero. ¿Por qué era cero ahí y ahorita sí lo tocamos? Ok, es que aquí, en este planteamiento, yo estoy analizando las dos corrientes en contacto, donde está aquí. Las dos corrientes, vamos a ponerle. Las dos corrientes. Y si, o sea, una corriente va a ceder su energía a la otra. Por eso no voy a tener pérdidas de calor a los alrededores. Es perfecta mi transferencia de calor. Pero ahora me pregunta cuánto calor se está transfiriendo, cuánto calor le está dando una corriente a la otra. ¿Ok? Entonces voy a analizar solamente uno de los fluidos. Vamos a analizar los dos para que veamos qué está ocurriendo. Entonces vamos a plantear nuevamente la primera ley. No tenemos trabajo, pero ahora voy a tener yo calor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcularlo. Bueno, aquí vamos a ponerlo general, cambio de energía respecto al clima. Ok, entonces vamos a calcular el calor. Me va a quedar mi flujo másico de aire por H2 menos H1. O bien, mi flujo másico de metanol por el Cp
y temperatura 4 menos temperatura 3. Muy bien, entonces ya tenemos aquí las entalpías. Voy a calcularlo con las entalpías. ¿No sería Sí. H1 menos H2, profe? Porque la de entrada es H1. Ya, pero las estamos pasando del otro lado aquí del igual, Raúl. Por eso nos quedaría H2 menos H1. Ay, siempre me confundo con eso, a ver si no la río en el examen. Pues cuidado. Cuando plantea su primera ley, Raúl, entrada menos salida. Cuando ya despeja, salida menos entrada, en la mayoría de las veces. O a menos de que esté calculando también. Ok, vamos a calcularlo. Sería 363.7866 menos 578.8817. Y multiplicamos por el flujo másico de aire que nos dio de 7.7142. ¿Okay? Me da de menos 1659.28 kilojoules. Kilojoule por segundo, que son kilowatts. ¿Ok? Y si lo hago con el otro fluido, me va a quedar con un signo positivo. Y la misma cantidad, 1659. Mejor 1500. Valores muy cercanos, pero noten aquí los signos jóvenes, positivo y negativo. Ok, ¿qué quieren decir estos signos jóvenes? Que en el caso del aire, el aire está en 300 y se va a 90, el aire va a perder energía. Vamos a ponerlo aquí con texto. Y va a ser la misma energía. Si nos dan valores con signo contrario, jóvenes, ahora vamos a revisar los cálculos. Profecida. Si nos da, ok. Entonces, Sí, da, profe. lo puedo hacer con cualquiera de los dos fluidos. Sin embargo, aquí cuando nos pregunta esto, dice la cantidad de calor que se intercambia en nuestro dispositivo. Se acostumbra indicarlo con un signo positivo. ¿De acuerdo? Nosotros lo estamos calculando de las dos maneras para comprobarlo. En caso de que aquí me diera, no sé, 300, otra cantidad diferente, no se estaría cumpliendo mi primera ley de la termodinámica y tuviéramos algún error en nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, aquí terminaré el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, con la solución a este ejercicio. Pensé que nos íbamos a tardar menos tiempo, pero apenas estamos terminando con nuestra hora de clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué les pareció? ¿Es más fácil un compresor o un intercambiador de calor, jóvenes? Ahora que vimos el intercambiador. No, un compresor 1000 veces, ¿El profe. compresor más fácil o más difícil? Más fácil, ¿no? ¿Más fácil el compresor? Por algunas, bueno, a mí los intercambiadores de calor no se me hacen nada complejos, pero bueno, lo de siempre. Usted es el profesor, pero creo que a lo mejor el interpretar el funcionamiento y que tenemos dos fluidos, a lo mejor sí incrementa un poquito el grado de dificultad, pero son relativamente sencillos los intercambiadores de calor.
no hay mucho problema. Nos pueden pedir algún flujo másico o volumétrico de un fluido y también muchas veces nos piden la cantidad de calor que se está intercambiando. Muy bien. Profe, Me pregunto. ¿va a poner permítame, ejercicios? adelante, Denise. ¿Va a poner ejercicios como este en el examen? Pudiera ser. Profe, en la parte de donde calculó el calor, multiplicó la masa del aire que era el 7.4142, ¿verdad? Ajá, sí, es correcto. Ok, me preguntaba Por, bien. Perdón, adelante, Karina. por las diferencias de entalpía, De ¿verdad? entalpías, ajá. Ok, profe, gracias. Sí, muy bien. Profe, ¿le podría subir otra vez en donde está el CP para ver cuánto le salió? Sí, claro. El CP, ¿dónde está? No, ahí está, 1.3415, gracias. 1.34, ajá. Bueno, esta sería la forma más sencilla. Aquí tendríamos que integrar, jóvenes, y aquí la integral desafortunadamente sí nos lleva bastante tiempo, entonces estamos considerando calores específicos constantes. Muy bien. Me preguntaba vía chat, casos donde diámetros de entrada y salida cambien. Oscar, esos ejercicios de diámetros regularmente son de turbinas o de compresores. En esos dispositivos yo puedo tener diferentes áreas de entrada y de salida. También hay otros dispositivos que se llaman toberas y difusores, pero esos no los estamos contemplando para este curso. ¿Ok? Pero sí se ponen interesantes esos ejercicios de calcular velocidades y energías cinéticas. También este ejercicio, si le agregáramos energía... ya. Para terminar este ejercicio, en ocasiones nos traumamos con las energías cinéticas. En este caso, no las estamos considerando, jóvenes, por una razón muy sencilla. Nosotros vimos la clase pasada que tenemos densidad por velocidad y área, y esto me da mi flujo másico. ¿De acuerdo? Sí, Ahorita voy profe. con esa duda. Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, como tengo la misma área, en el caso de gases, sí tendría yo cambio de velocidades, o sí sería un poquito significativo. La energía cinética, aquí no la estamos contemplando. Para yo calcular esas energías cinéticas, me tendría que meter a velocidades y a áreas y densidades. Aquí no las estamos considerando. En el caso de líquidos, jóvenes, que tengo densidad constante y área que también va a ser constante, que tuviera yo una tubería, las energías cinéticas serían despreciables. ¿Por qué? Porque tengo la misma densidad, la misma área, por lo tanto, pues debe cumplirse la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, ya si regularmente los ejercicios de intercambiadores de calor no nos hablan de energías cinéticas. Creo que ya con las entalpías tenemos. Muy bien, jóvenes. Entonces, me decía su compañero Gilberto, muy buena observación, ya nos andamos yendo y tenemos por aquí un pequeño error de unidades. Vean por qué es bien importante las unidades, jóvenes. Nuestros flujos másicos están por minuto. Aquí nos faltaría hacer la conversión al segundo, porque aquí nos lo pide en kilowatt. Esto tendría unidades de kilojoule por minuto. Tenemos que hacer la conversión a kilojoule por segundo. Entonces dividimos entre 60, ¿verdad, Gilberto? Ok, nos queda entonces de 27.65 el resultado. ¿Sí?
Sí, profe. Muy bien, entonces, no se les olvide que 1 kilojoule sobre segundo equivale a 1 kilowatt. Muy bien, entonces aquí terminaría nuestro ejercicio.